Igual hay algo que no intentaste este año. Algo que sabes exactamente que no intentaste y por qué. No fue falta de tiempo. No fue falta de recursos. No fue que las condiciones no eran las correctas, aunque eso es lo que te dijiste a ti mismo para poder dormir por las noches. Fue miedo, pero no el miedo que crees que era. No el miedo al fracaso en sí mismo. Ese miedo es manejable. Lo has manejado antes. Has fallado en cosas pequeñas y seguiste adelante sin mayor drama. Era el otro miedo, el que nadie menciona en voz alta pero que gobierna más decisiones humanas que cualquier otro factor. El miedo a lo que piensan los demás cuando fallas en algo que anunciaste que ibas a intentar. Ese miedo específico, el del juicio ajeno sobre tu fracaso, es el que realmente te paraliza. Y mientras no lo identifiques con precisión no puedes liberarte de él. Quédate, porque lo que viene ahora puede desmantelar la trampa más sofisticada que existe para impedir que los hombres construyan lo que son capaces de construir. Vivimos en la era donde el fracaso es visible de maneras que ninguna generación anterior enfrentó. Tus abuelos podían fallar en privado. Podían intentar algo, no lograrlo y que ese intento quedara entre ellos y las pocas personas de su entorno inmediato. El fracaso tenía una audiencia limitada por las restricciones físicas de la vida analógica. Hoy no. Hoy cada intento es potencialmente público. Cada anuncio de un proyecto puede quedar registrado para siempre. Igual a cada fracaso puede convertirse en contenido que otros consumen, comentan y juzgan. Y tu cerebro, que evolucionó para sobrevivir en grupos pequeños donde la reputación era literalmente una cuestión de vida o muerte, reacciona ante esa posibilidad con una intensidad completamente desproporcionada respecto al peligro real. Genera parálisis, postergación, la búsqueda interminable de preparación perfecta que nunca llega porque su función real no es prepararte. Es protegerte de la posibilidad de intentar y fallar públicamente. ¿Lo reconoces? El problema no es que tengas miedo. Tener miedo ante la posibilidad de fracasar y ser juzgado por ello es una respuesta completamente humana y comprensible. El problema es que ese miedo está tomando decisiones por ti sin que lo hayas autorizado conscientemente. Está determinando qué intentas y qué no intentas. ¿Qué construyes y qué dejas sin construir? ¿Qué versión de ti mismo aparece en el mundo y cuál queda permanentemente en el borrador? Los estoicos identificaron este mecanismo con una precisión que sigue siendo exacta hoy. Y desarrollaron algo que transforma completamente la relación que tienes con el fracaso y con el miedo que genera. El primer ensinamiento, Marco Aurelio y la redefinición que lo cambia todo. Marco Aurelio falló, no en cosas pequeñas e insignificantes. Falló en decisiones que afectaron a millones de personas. Tomó decisiones estratégicas que resultaron equivocadas. Puso confianza en hombres que traicionaron esa confianza. Iguala intentó soluciones que no funcionaron para problemas que seguían siendo problemas después de sus intentos. Y en sus meditaciones dejó escrito algo sobre el fracaso que contradice completamente cómo la cultura moderna define esa palabra. Escribió que el impedimento para la acción hace avanzar la acción, que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Pero lo que es menos citado y más importante es la lógica que desarrolla alrededor de esa idea. Marco Aurelio argumentaba que llamar fracaso a un intento que no produjo el resultado esperado es un error de categoría. Como llamar fracaso a un experimento científico que no confirmó la hipótesis pero que reveló información que el investigador no tenía antes. El experimento que no confirma la hipótesis no es un fracaso del investigador. Es un resultado que actualiza el modelo del investigador y le permite hacer mejores experimentos después. El intento que no produce el resultado esperado no es fracaso del hombre que intentó. Es información. Es el sistema de la realidad devolviéndote datos precisos sobre la brecha entre tu modelo del mundo y cómo el mundo realmente funciona.
Y esa información es exactamente lo que necesitas para construir mejor en el siguiente intento. Marco Aurelio practicaba algo que él llamaba la vista objetiva de las circunstancias. Cuando algo salía mal, su primera movida no era evaluar emocionalmente si había fracasado o no. Igual era preguntar qué información contiene esto que no tenía antes. Esa pregunta cambia completamente el significado del evento. No porque ignore que las cosas salieron mal, sino porque extrae el valor que contiene en lugar de quedarse con el dolor que genera. En la práctica esto significa aplicar una pregunta específica a cualquier intento que no resultó como esperabas. No ¿qué dice esto sobre mí? ¿Qué dice esto sobre la realidad que estaba intentando navegar y que ahora entiendo mejor que antes? Esa pregunta transforma el fracaso de veredicto sobre tu valor en datos sobre el mundo. Y los datos se procesan. Los veredictos se cargan. El segundo ensinamiento. Epicteto y el único fracaso real que existe. Epicteto enseñaba algo sobre el fracaso que sus estudiantes encontraban profundamente liberador una vez que superaban la resistencia inicial que genera cualquier idea que contradice una creencia profundamente arraigada. Enseñaba que el único fracaso real que puede ocurrirle a un hombre es uno solo. No intentarlo, no el intento que no produce el resultado esperado, no el proyecto que colapsa, no la inversión que se pierde, no la relación que termina, no el objetivo que no se alcanza. El único fracaso real es la no acción motivada por el miedo. El momento en que un hombre sabe lo que debería hacer y decide no hacerlo porque el miedo al resultado posible es más grande que el compromiso con sus propios valores. Ese fracaso, según Epicteto, es el único que genuinamente te empobrece. Iguala porque no produce información útil ni construye capacidad. Simplemente confirma y refuerza el poder del miedo sobre tus decisiones. Y cada vez que el miedo gana se vuelve un poco más difícil para el coraje ganar la próxima vez. Epicteto lo describía con una claridad que no necesita elaboración. El hombre que no intenta por miedo al fracaso ya falló. Antes de empezar, sin información nueva, sin capacidad desarrollada, sin ninguno de los posibles beneficios que el intento podría haber producido. El hombre que intenta y no logra el resultado esperado puede haber fallado en el resultado. Pero no falló en lo único que realmente determina el carácter. No falló en actuar a pesar del miedo. Y esa distinción, entre el fracaso del resultado y el fracaso del carácter, es la que los estoicos consideraban fundamental. El fracaso del resultado es recuperable. Se aprende de él, se ajusta el enfoque, se intenta de nuevo con mejor información. Es parte inevitable del proceso de construir cualquier cosa que valga la pena construir. El fracaso del carácter, la rendición ante el miedo, es el que acumula interés. El que con el tiempo convierte el miedo en el gobernador default de cada decisión importante que enfrentas. En la práctica este ensinamiento se convierte en una pregunta directa que debes hacerte sobre cualquier cosa que hayas estado evitando. Igual estoy evitando esto porque genuinamente no es el momento correcto o porque tengo miedo de que no funcione y de lo que eso significaría para la imagen que tengo de mí mismo y que otros tienen de mí. Esa honestidad brutal, esa distinción entre prudencia real y cobardía disfrazada de prudencia, es el primer acto de coraje que precede a todos los demás. El tercer ensinamiento, Séneca y el fracaso como credencial. Séneca escribió algo sobre los hombres que más admiraba que revela una perspectiva sobre el fracaso que el mundo del éxito instantáneo y la imagen perfecta hace todo lo posible por ocultarte. Escribió que los hombres que más lo inspiraban no eran los que nunca habían fallado. Eran los que habían fallado más veces que la mayoría y habían seguido de todas formas. No como inspiración fácil, como observación sobre qué produce el tipo de fortaleza interior que él consideraba el bien más valioso que un hombre puede desarrollar. Séneca observó que hay ciertas capacidades que solo se desarrollan a través del fracaso. Capacidades que ninguna cantidad de preparación, estudio o éxito puede producir.
La capacidad de actuar cuando no hay garantía de resultado. La tolerancia al riesgo real y no al riesgo calculado. La confianza que viene no de nunca haber fallado, sino de saber que ya fallaste y sobreviviste. La perspectiva que produce haber intentado algo que importaba y que no funcionó, y seguir siendo reconociblemente tú mismo después de esa experiencia. Igual a esas capacidades tienen una sola fuente: el fracaso atravesado con intención de aprender de él. Séneca usaba una metáfora que habla directamente al corazón de este problema. El acero, escribió, se prueba en el fuego, no en la vitrina donde se muestra, en el fuego donde se forja. Y la diferencia entre el acero templado y el que nunca fue puesto al fuego no es visible en la apariencia. Es evidente en el momento de presión real. El hombre que nunca falló en algo que le importó es como el acero sin templar. Puede verse bien, puede tener todas las apariencias correctas, pero en el momento de presión real, cuando las circunstancias exigen la resistencia que solo el fuego produce, no tiene lo que se requiere. El hombre que intentó y falló y siguió tiene algo que ningún éxito sin obstáculo puede dar. Sabe, con la certeza que solo produce la experiencia real, que el fracaso no lo destruye. Que existe del otro lado de cualquier resultado que no sea el esperado. Que su identidad y su capacidad de seguir construyendo no dependen de que ningún intento específico funcione. Esa certeza no se enseña, se gana, específicamente a través del fracaso atravesado con la actitud correcta. En la práctica, este ensinamiento cambia la pregunta que te haces antes de intentar algo que importa. No ¿qué pasa si fallo? ¿Qué capacidades voy a desarrollar que solo existen en el otro lado de este intento, independientemente del resultado? Esa pregunta no elimina el miedo, lo pone en su lugar correcto. Igual a como una de las muchas señales que el sistema nervioso produce, no como la autoridad máxima que determina si actúas o no. Ahora viene la parte que casi nadie dice. El secreto sobre el fracaso y el estoicismo que transforma completamente la forma en que entiendes esta conversación. Los estoicos no eran inmunes al miedo al fracaso. Y nunca prometieron que lo serías tú. Esa es la quiebra de expectativa que el mundo del desarrollo personal raramente menciona porque contradice la narrativa más vendida sobre el tema. No existe una práctica, filosofía o técnica que elimine completamente el miedo al fracaso. Ese miedo tiene raíces evolutivas demasiado profundas para ser extirpado por ningún conjunto de ideas por más poderosas que sean. Lo que el estoicismo ofrece es algo diferente y más honesto. No la ausencia del miedo. La reducción de su autoridad sobre tus decisiones. Marco Aurelio todavía sentía la tensión de la posible derrota antes de cada campaña militar. Epicteto todavía sentía la incomodidad del rechazo social cuando sus ideas desafiaban las convenciones de su tiempo. Séneca todavía sentía el peso del posible fracaso político en cada posición que tomaba. Sentían, actuaban de todas formas, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque habían entrenado, a través de la práctica filosófica constante, la capacidad de actuar desde sus valores incluso con el miedo presente. Eso es lo que el estoicismo entrena respecto al fracaso, no la valentía del que no siente miedo. Igual a la valentía del que siente el miedo completamente y elige actuar de todas formas porque sus valores son más grandes que su incomodidad. Y esa valentía, a diferencia de la valentía del que nunca tuvo miedo, es real. Es ganada, es el producto de haber elegido actuar en presencia del miedo lo suficientes veces como para que esa elección se vuelva el patrón default en lugar de la excepción. Ese es el trabajo. No eliminar el miedo, entrenar el músculo de actuar a pesar de él. Y ese músculo solo se entrena de una manera, actuando a pesar de él. Una vez, y luego otra, hasta que la pregunta ya no sea si vas a actuar a pesar del miedo, sino qué vas a construir mientras el miedo está presente. Si tienes la mente fuerte para buscar la evolución, dime en los comentarios cuál de estos 3 pasos vas a aplicar hoy.
La pregunta de Marco Aurelio que transforma el fracaso en información. La distinción de Epicteto entre el fracaso del resultado y el fracaso del carácter. O la perspectiva de Séneca sobre el fracaso como credencial que ningún éxito sin obstáculo puede reemplazar. Escríbelo, porque nombrarlo públicamente lo hace real de una manera que pensarlo en privado nunca puede lograr. Y si este vídeo tocó algo en ti, si reconociste en alguna de estas palabras algo que llevas tiempo sintiendo pero que no habías escuchado explicado con esta claridad, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Iguala porque lo que viene en el próximo vídeo es otro banquete de conocimiento que no querrás perderte. Esto es el poder estoico. Nos vemos en nuestra próxima batalla.